¿cómo están todos? Estamos aquí nuevamente juntas y vamos a tocar un tema que quedó como que con puntos suspensivos hace unos episodios atrás, cuando hablábamos del apego. Y justamente hoy hemos invitado a Andrea Gumiel, una psicóloga experta en el tema de dependencia emocional, para que nos pueda ir guiando en, ok, ya metimos la pata, ya estás en el momento de la dependencia emocional. ¿Cómo podemos manejarlo y si es posible salir de eso? Bienvenida, Andrea. Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo feliz de venir, compartir este momento con ustedes y hablar de ese tema que realmente es muy frecuente. Hoy en día en consultas atiendo mucho y es importante destacar, ¿no? Que claro, no es como que aparece de manera espontánea, no es espontáneo, sino que es una construcción, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Con conductas, estilos de crianza. O sea, sí o sí la raíz está en la infancia. Sí o sí. Definitivamente la raíz de esta infancia, porque es donde primero aprende el niño y el adolescente en etapas vulnerables a cómo me acerco y cómo me alejo, qué interpretación le doy yo a ese significado de qué representa la cercanía. ¿Es seguro o no es seguro? Entonces ya ahí empieza, ¿no? Y es lo mismo que trasladamos a la relación de pareja. ¿Y qué hice mal yo como papá en mi niño para que pueda ser un dependiente emocional a futuro? ¿No? Bueno, a ver, yo trato de no evaluar las cosas tanto como entre buenas y malas, porque creo que todos como padres hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Pero sí, obviamente, dentro de eso está el hecho de que ignoramos muchas cosas, como todos, todos lo sabemos todo. Sí, aprendemos con nuestros niños. Exacto. Al paso, y tratamos de hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos de ese rato también. O sea Sí. que a nosotros que tenemos hijos chicos, creo que este episodio nos va a servir harto para evitar futuros problemas. Por ¿no? esa fue mi pregunta. Sí, y principalmente ahí está, ¿no? El hecho de darnos cuenta, de hacer conciencia de cómo yo me comporto como padre, qué cosas detonan mi comportamiento, qué ha pasado conmigo, incluso en mi historia como padre, en mi propia infancia, para poder yo sentir que me acerco demasiado o me alejo demasiado de mis hijos, ¿no? O sea, ahí está mucho el patrón para dependencia, que usualmente ahí el suministro afectivo no es adecuado, o es demasiado alto o es demasiado bajo, con más frecuencia demasiado bajo. O sea, le doy muy poco Valoración, amor, legitimación, todas las aceptación. demostraciones de cariño, digamos, ¿Y de sabes qué amor. quiero preguntarte? Bueno, perdón, ahí, Pau. Yo he visto, digamos, que por ejemplo, mi hija, y es porque nosotros la hemos hecho así, duerme con su peluche, no sé qué, todo es su peluche. Es chiquita, ¿no? Pero hablé con la psicóloga del kinder donde va y le dije, ¿cómo ve esto? O sea, para mí ya no debería entrar al kinder con el peluche, o a la guardería, perdón, ¿no? Que venga con su mochilita, totalmente de acuerdo, mamá. Y va a costar, le va a costar, va a llorar, pero tiene que aprender a ser dependiente. Y sí, o sea, el primer día, Dios mío, era un show, ¿no? Porque ella no quería desprenderse de sus peluches, Claro. pero al final animamos y dijimos, pucha, mira, lleva tu mochila, tenés tus crayones, tenés esto, no sé qué. Y hoy ella agarra su mochila y sabe que su Vaca y su Bruno no van a la guardería. Ajá. O sea, estoy haciendo eso, pero me digo, ¿será que estoy haciendo bien? Porque finalmente es chiquita. Bueno, a ver, a esos en particular se les llaman objetos de transición. Apegos que tenemos con sabanitas, juguetes en específico, ¿no? Los niños los tienen, que les sirve para ciertas situaciones y en ciertas circunstancias, que está bien, y durante un tiempo. Y eso es lo importante de aprender, ¿no? De que hay que enseñarles a los chicos, ¿no? En este tiempo te ha servido y ha funcionado para esto y ha tenido este objetivo, pero ahora ya eres más grande, o sea, animarlos a tener esa lucha y desapego en realidad con las cosas, con las personas, con las situaciones. Entonces es bueno que haya hecho esa transición. No está mal. No, es positivo. Bien. Sí, siempre y cuando sea amable, ¿no? Una transición Claro, amable, no, porque totalmente. claro, ahí él te lo hago desaparecer y No. no hay más, no, sino un desapego amable donde conscientemente sí lo dejamos aquí, está cuidado, vas a volver, él también te va a esperar, eso, ¿no? Ok. Se Bueno, además que la experta dice que sí, pero, o sea, para mí, o sea, como que sí, en toda mi inexperiencia,
si lo hiciste y lograste que lo deje y no es drama cada vez, entonces como que sí, está bien. Tal vez a otros niños sí les cueste más o tenga que ser más adelante. Cada niño es un mundo. Sí, totalmente. ¿Cuál es tu pregunta? Y en adulto, ¿cómo tú puedes identificar que estás teniendo esa dependencia? ¿Es solamente cuando llegas a tener una pareja? O sea, o puede tener, no sé, con un amigo o con un familiar. O sea, ese apego emocional o dependencia emocional, ¿es solo con pareja? No es exclusivo de pareja. En realidad, a ver, si hablamos de dependencia, podemos hablar, es una estructura de personalidad. La estructura de personalidad puede ser a rasgos o puede ser un trastorno de personalidad. Entonces, en rasgos, claro, tenemos ciertas conductas que podrían interpretarse como con mayor apego, mayor difícil de dejar o de soltar ciertas cosas, pero cuando ya hay un trastorno de personalidad y si a eso le aumentamos un trastorno del estado del ánimo como ansiedad o rasgo de ansiedad también, de estado de ánimo, es una combinación bastante explosiva, que claro, se nota en las conductas más posesivas, más controladoras, que ya es mucho más intenso. En realidad, la gravedad, la intensidad, digamos, de las conductas. Ahí lo podemos notar. Y usualmente, claro, esta persona tiende a no construir relaciones saludables, no solo con pareja, sino que es bastante absorbente. Cuando está con amigos es mi amiga, mi mejor amiga y mi todo, digamos, mi mundo. Y solo mi amiga. Es tóxico. Exacto. Yo es igual, solamente por eso mi pregunta, porque, o sea, yo creo que tenía cierto tema de apego emocional con una amiga de la infancia que desde que estuvimos en kinder, crecimos juntas, yo tuve que viajar y cuando volví, ella ya había hecho su mundo. Y yo, o sea, sentía celos de cómo mi amiga estaba con otras personas y ya no pudo vivir sin mí, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, lo superé. Pero por eso era mi pregunta de que creo que no solamente con parejas, creo que no, a veces también se da eso, ¿no? De que tienes ciertos apegos muy fuertes con amigos. Sí, en relaciones, vínculos laborales también se da, con la familia Ay, no creo, con también. el aspecto laboral. También porque, por ejemplo, una persona con una estructura dependiente puede tener un jefe que sea muy abusivo, que básicamente vaya y no haga nada en el trabajo y que esta persona sienta que tiene que hacer todo lo que incluso su jefe tendría que hacer. No es capaz de poner límites. O hay una entrega, incluso muchos de mis pacientes vienen por estado de crisis, por explotación laboral básicamente. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos, yo haré esto más, haré aquellito más, ¿no? O sea, no es ni siquiera pasivo, sino es activo. Muy proactivo, diría yo. Exacto, que se podría ver como algo bueno y lastimosamente también se interpreta como algo positivo. Tiene iniciativa, que no, Claro. pero Pero todo el tiempo realmente está viendo de dónde puedo conseguir esa validación que me Exacto. falta. necesito la validación del otro, que me reconozca, que me diga sí, lo hiciste bien, la palmadita, pero la condena de usualmente el dependiente es que hace demasiado a tal extremo que en algún momento la persona para la que se lo hace le dice nunca te lo pedí. Wow, Uy. qué importante aprender a Ajá. decir no. Sí. Perdón, pero tanto cuando es un rasgo o cuando ya es un trastorno, en ambos casos puede ser tratado, digamos, controlado, por así decirlo, de alguna forma. Sí, obviamente existen tratamientos, ¿no? Se dan procesos de... Cuando es un rasgo, obviamente es más fácil porque la persona tiene todavía mucho más autocontrol, más conciencia, pero ya cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad, usualmente se acompaña con medicación por un tema de ansiedad. Necesita la persona bajar químicamente sus niveles de ansiedad para poder tener autocontrol. ¿Y estos casos ya más severos pueden verse también en niños? ¿O solo se ven reflejados en adultos? En adultos, porque de niños solamente se va estructurando la personalidad. Desde los 0 a los 7 años se estructura la parte emocional, se fortalece de los 7 hasta los 12 y de los 12 en adelante ya están hechos. No, ahí ya no hay, es el punto de no retorno hasta que como adultos Asumes. nos cuestionemos de, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué aprendí? Y ya trabajé. Y hablando de eso, yo creo que es de valientes, ¿no? O sea, cuando ya estás en esa parte, digamos, de adultez, en la que asumas, o sea, te des cuenta y asumas de que sí estás atravesando situaciones que no son buenas, que no son sanas, y decidas buscar ayuda para superarlo y como que tomes control de tu vida en ese aspecto y no dejes que te arrolle solamente ese tema y te lleve por la corriente, digamos, ¿no? ¿Tú has visto que hay mucha gente, digamos, en esta época en la que asume
y quiere tomar como que el control de su vida y hacer ese cambio, o para ti es un índice muy pequeño todavía? Sí y no, en ambos casos, porque claro, es muy bueno tomar la responsabilidad, yo lo valoro mucho y lo reconozco mucho en mis pacientes, pero sí hay situaciones que el paciente viene a consulta como para aplacar su culpa o esa sensación de angustia y de dolor y después desaparece. Entonces como que realmente no vino a trabajar, vino a calmar su angustia. Claro. Entonces Quería descargar ese momento todo y sí, exacto. Y que claro, como mi población es más en tema de dependencia, ellos usualmente vienen cuando han tenido una crisis de ruptura. La crisis de ruptura no es como que cualquier persona cuando termina una relación. Una persona que termina una relación, su nivel de dolor será 10. Ujú. Para un dependiente es como 1000 o 1.000.000 tal vez. Sí. ¿Por qué? Porque realmente su angustia, su vacío es tan grande que no lo puede soportar y pasa por un proceso de abstinencia, como con cualquier otra droga, hasta le duele el cuerpo. Por eso en esa fase se considera incluso trabajar con fármacos, con supervisión, con psiquiatría y demás a veces. Pero, ¿y cómo te das cuenta? Porque sabes que de lo que estás hablando, yo estoy volviendo a mi adolescencia. Es que yo sufría un montón cuando terminaba con mis cortejos. O sea, para mí era la muerte. Y mi padre me acuerdo que me decía, pero hija, no vas a estar llorando así, vas a tener miles y no, es que me duele, es que no puedo, ¿no? O sea, yo de verdad sufría un montón. Eso por un lado, y lo que dice Pau me hace mucho ruido porque yo no concebía, si yo tenía mi amiga, que para mí era mi amiga, mía, ¿no? O sea, ella no podía tener otras mejores amigas que no sea yo. Entonces, posesiva también, ¿no? Pero obviamente ya en adultez, esos rasgos se han perdido. O sea, no soy más dependiente de una relación y es normalísimo que yo, así como yo tengo mis mejores amigas, ellas también tienen sus mejores amigas o lo que sea, ¿me entendés? Pero si me hubiera quedado en la adolescencia, ¿en qué momento ahí es bueno decir, oye, o tengo que ir a terapia o esto se me va a pasar cuando sea adulta? ¿Cuál es el quiebre, digamos, entre simplemente inmadurez, por O así me decirlo, Claro. o en algo? Claro, cuando no hay es precisamente eso que ha pasado contigo, el tema de la evolución, el desarrollo, porque por crisis de vulnerabilidad, por ejemplo, propio de la adolescencia, también es, como ya no me identifico con mi núcleo familiar, tanto priorizo a mi núcleo de amistades, entonces es más frecuente que ahí se den etapas un poco más fusionadas de amistad o de pareja. Pero lo normal es que sí podamos evolucionar y poder tener más conciencia de que sí, no, el otro es un otro. En cambio, en el dependiente no existe eso. No, Hasta el aunque, monto lo aunque logra ver. esté, O sea, sea adulto, no. El otro es parte de mí y juntos somos uno. No hay esa no hay más. división. No tiene la opción, aunque no quiera. Sí, no existe, me complementa y por eso es sumamente absorbente y por eso necesita ese contacto al casi 100%, digamos, ¿no? ¿Y cómo se lo puede ayudar para que supere eso o para que finalmente aprenda a administrar, digamos, todo eso y avance, ¿no? Porque yo creo que si se deja estar en eso es un tormento. O sea, así como lo cuentas, realmente Es un sufrimiento. sí. Claro, sí, terminan en circuitos bastante intensos con sus relaciones de pareja porque también, claro, hacen match justamente con el opuesto, digamos, ¿no? Con Que en quien no este deben. caso, claro, que son los que tienen apego evitativo, es como jugar al gato y al ratón. Se les escapa la presa y ellos continúan, pero claro, eligen personas así. Entonces, usualmente en el proceso terapéutico se trabaja mucho el hecho de que la persona tome conciencia de por qué ha aprendido a buscar eso que está buscando. Porque, a ver, si una persona con dependencia, que obviamente tiene rasgos de ansiedad también, no va a buscar a alguien con apego seguro, una persona independiente, una persona... No. Y si le cae por azar del destino y la suerte, le cae a alguien así, se va a aburrir. Se va a aburrir de una persona segura, de un apego seguro, se va a aburrir, va a buscar un evitativo que específicamente le va a detonar esa persecución y esa intensidad. ¿Por qué? Porque su mandato interno es yo voy a hacer y voy a lograr que tú me ames. Precisamente porque no me amas y porque no me miras. Entonces, Y se logra corregir eso en la adultez. se logra tomar conciencia de eso, porque no es que se va a desaparecer,
¿no? Estamos hablando de estructuras de personalidad. La personalidad no es algo que se vaya a cambiar, más aún si es que ya se hubiese desarrollado algún trastorno de personalidad, no. Pero es ser consciente de, mi tendencia es esta, yo elegiría justo a ese es el que menos tengo que elegir, ¿no? O sea, yo ya darme cuenta de cuál es mi patrón, qué es lo que haría y precisamente no hacerlo. Es una lucha interna, pues, ¿no? De elecciones, decisiones. Y en tu experiencia, ¿tú has visto personas que han logrado como que salir exitosas en toda esa lucha? Sí, Sí. aquí. Por eso te has hecho Claro, por eso, por la experiencia, porque básicamente, claro, soy dependiente. O sea, de alguna manera, sí considero que tanto yo como las personas que he visto cambiar, a ver, si estamos hablando de estados severos, la persona básicamente tiene que morir emocionalmente. Emocionalmente tiene que llegar a sentir que se ha muerto o que una parte de esa persona ha muerto para poder estructurar algo bueno y positivo y realmente salir de ahí. Entonces depende de la gravedad, pero de que sí se puede, sí. Se puede. Aquí la vemos. Sí. Estamos. O sea que la cosa es como que ser disciplinado en la búsqueda y de solucionar ese tema y de ir luchando contra ti mismo. Y creo que en general, o sea, creo que este es un tema súper interesante, pero si uno hace el análisis de su vida propia, yo no considero que tenga, digamos, dependencia emocional, pues sí tengo otras luchas, ¿no? O sea, de tal vez otro tipo de apegos, otro tipo de dolores. Entonces creo que todos tenemos luchas internas, todos estamos buscando un bienestar, el mejorar. Y realmente si no estamos pudiendo manejarlo solos, creo que lo ideal es buscar esa ayuda de un experto que nos ayude y nos guíe, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que tú les das a este tipo de pacientes que vienen hacia ti con este tema de dependencia emocional? Así como que, ya, haz eso, tus tips o tus pasos, tus, no sé. Oye bien a sus hijos primero. No te embaraces. Bueno, a ver, primero lo que yo recomiendo es el hecho de que esta persona sí o sí explore sobre su historia, ¿no? Porque el tema de dependencia emocional tiene que haber muchas personalidades ansiosas y dependientes en su núcleo familiar. Entonces es importante ver eso. Tiene que construir un círculo de contención, que son relaciones buenas, sanas, con límites bien claros, bien establecidos. Me imagino literal a las 3 amigas ahí agarrándola para que no vaya al celular a llamarlo. Más o menos así, porque sí, básicamente cuando pasan por la abstinencia es lo que necesitamos, Claro. que haya esa voz de fuera que nos diga, es que no lo tienes que hacer. Y sí, porque es necesario, ¿no? ¿Y ese círculo de contención es, digamos, tu círculo de amistades o también familiar? Podría ser también familiar, porque, a ver, es que lo que pasa es que también en tema de dependencia, usualmente la persona con dependencia tiene muy poco entorno de amigos reales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una como identidad que no está muy mostrada, ¿no? O no en su totalidad. Entonces sí se necesita construir ese entorno social. Parte de la responsabilidad del paciente es construir esos vínculos que sean saludables, digamos, ¿no? En su entorno para poder tener esa contención. Y por último, también les digo que es importante que dejen de lado la interpretación. O sea, mucha de la lucha del dependiente es que cualquier señal de me está mirando y es que le Me miró gustó. mal. Ya, no, es que le gustó. la novela. Es que me interesa. Y ya no pasa que le ha dicho hola y ya se ve casada y con hijos. Entonces, es ese discurso, la interpretación interna que uno le hace a las cosas. No, es hechos. Los hechos. Si le interesa, te está llamando, te está buscando y te está pidiendo ser su corteja. Si no, no. No, No interpretes. No va. hagan historias. Sí, no. Te dijo hola, nada más. Sí. Ahora, muchas de las cosas que dices, o sea, yo voy pensando y digo, como que en la cultura popular se ha vuelto, no, es que es tóxica, es tóxico. Y bueno, sí, porque realmente, o sea, tener una relación con esa persona puede ser sumamente tóxico, desgastante y demás. Ahora, ¿qué pasa si en esa relación se encuentran dos dependientes? O sea, se explotan, se mueren, se absorben. Es de las peores, sí. Ahí hablamos usualmente de codependencia, ¿no? Donde hay, pero a ver, la distinción está entre que uno va a depender y el otro necesita que dependa el otro. Entonces, ahí estamos hablando usualmente de patologías en las que hay, por ejemplo, alcoholismo, ¿no? Uf.
y por ejemplo, a ver, y algo en particular de esto, de esta dinámica en pareja, es que, claro, yo como dependiente voy a estar bien siempre y cuando el alcohólico, que es mi pareja, dependa de mí. Pero digamos que mi pareja va a terapia, a Alcohólicos Anónimos y todas estas cosas y empieza a mejorar. Yo voy a hacer hasta lo imposible para sabotear su mejora, porque yo no voy a estar bien si el otro mejora. Entonces es una relación altamente destructiva entre dos dependientes, sí. Sí, qué tremendo. ¡Qué horror! Sí, es complicado. Este debería haber sido el episodio de Halloween. Eso es una de terror. De terror. Y real, por eso da más miedo. Ajá. ¡Wow! Sí, es complicado. Es muy difícil de llevar porque se consumen demasiado, ¿no? El deterioro es bien alto entre dos dependientes, ¿no? O entre un dependiente y un narcisista frustrado, porque el narcisista frustrado no es un narcisista que tiene logros, sino un narcisista que en su idea, en su mente tiene logros, pero en lo real no. Entonces usualmente es un narcisista muy violento. Entonces son relaciones bien violentas. Y la culpa de que él no sea lo máximo es de cualquier otra persona. De su pareja, ahí la descarga todo, porque para el resto va a seguir siendo encantador, pero a su pareja usualmente la muele a golpes, Sí. ¿no? Y volviendo, digamos, a esos tips que decía Pau, y pensando un poquito más, digo yo, capaz en los adolescentes, porque decías que mucho hace el entorno. Eh, yo de lo que recuerdo de mi entorno tengo muchos amigos, entonces canalizar con los chicos es muy diferente que canalizar con las mujeres, ¿no? Entonces yo llamaba, oye, fulano, no sé qué, flaca, voy y te recojo en la moto. Vamos a pasear. Y era una de reír y todo eso, ¿no? Claro, tenías tu círculo. Ajá, pero ¿qué tips les damos a estos adolescentes? ¿Qué Digamos? podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Ya, bueno, a ver, en el caso de los adolescentes, aparte obviamente de tener su círculo de contención, es importante ver que ahí es diferente llevar la parte emocional con el grupo de varones que con grupos de mujeres, ¿no? En el grupo de mujeres tienen que construir algo más vulnerable, o sea, de aceptar su vulnerabilidad, porque mucho de lo que hacen las personalidades que tal vez tienen tendencia a ser dependientes en la adolescencia, tienden a ocultar porque no quieren verse arrastradas por el chico que les gusta. Entonces ni siquiera se lo comentan a las amigas. Entonces, para no verse mal. Guardar apariencias. Exacto. Entonces, prefieren ocultarlo. Entonces, lo ideal en esta etapa, si tienen su grupo de amigos, los adolescentes, es compartirlo. O sea, digo, tal vez no a todas sus amigas, pero elegir una, mínimo dos, para poder compartirlo de manera real y que ellas les puedan dar. Ahora, depende de la severidad, porque claro, muchas veces también no lo comparten porque saben que las amigas les van a decir, déjalo, ¿no? No hagas Es esto, fácil, ¿no? ¿no? Es bueno. Claro, Exacto. fácil decir, Entonces ya ¿no? no quieren, no lo hacen por eso, ¿no? Entonces prefieren seguirlo ocultando por esa razón. Entonces depende de la gravedad, pero usualmente es así. Y en el caso de los varones, a ver, la dependencia es muy poco frecuente, ¿ya? Lo usual por cuestiones de género es la dependencia más en mujeres más probable y el narcisismo más proclive en los varones, digamos. Entonces que un varón lo tenga es menos frecuente, digamos. Pero ahí sí luchan con este aspecto social. O sea, la lucha es mucho más fuerte porque el varón, menos aún que la mujer, se pone menos vulnerable todavía, digamos. Entonces ahí que se pueda saber realmente es muy poco probable. Y la ayuda que puede tener más es por las conductas que se le ve teniendo respecto de sus relaciones de pareja y quienes primero se van a dar cuenta tal vez sea la familia, digamos, más que los amigos. Y volviendo a un poco más adultos, como padres, digamos, ya que podemos hacer en las personas que ya son como que más grandes, ya están tomando sus propias decisiones, ¿qué apoyo podríamos darle, digamos, como padres? Hoy ahí murió nuestro y tienen que verse la sola. Bueno, a ver, el apoyo de padres siempre está, ¿no? Pero sí es un apoyo más otorgando la responsabilidad, ¿no? O sea, porque claro, usualmente pasa o existen situaciones cuando hay estos chicos, chicas que están involucrados ya en relaciones de pareja, aún así todavía están esperando opinión de papá y mamá para ver cómo proceden. Entonces, pero ya es un adulto, estamos hablando de tal vez un chico de 30 años. Que los papás tenemos el chip de que como que es realmente nuestra responsabilidad solucionarle todos los problemas Sí. y es bien difícil
dejar eso como papás, digamos. Sí, es un desafío, pero ahí está el Es cómo, importante. cómo lo guiamos y decir, o sea, a ver, ¿tú qué has pensado? En vez de darle la respuesta, es explorar de esta posición curiosa de, a ver, ¿tú qué has pensado? ¿Has intentado ya solucionarlo? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Por qué piensas que yo te podría ayudar? O, mira, en mi experiencia yo he pasado por esto. ¿Y tú qué hubieras hecho en mi lugar también? ¿No? O sea, empezar un poquito a explorar, tratando de jalar respuestas más bien del propio criterio que tendría que estar formando para llevar su relación. No ir negativamente diciendo, estás haciendo esto mal, porque tanto, porque Te ahí dije ya te que va, no salgas con se va esa a aislar chica, mi te dije que no salgas claro. con ese chico. Sí. Pero bueno, realmente ha volado el tiempo. Sí. Hay Sí, mucho que hablar, me impresionó, he quedado de verdad. Yo quedé igual callada Sí, pensando en ajá, tengo que ir a igual. terapia. Ajá. Medícate. Pero creo que A que medicar. viene desde ser como padres, ¿no? Al momento de criar cuando están chiquititos, la importancia de que ellos puedan valerse por sí mismos, Sí. que creo que es muy importante. Sí, y no solamente a ver, en realidad no tanto. O sea, a ver, el hecho Claro. de que alguien se quede dependiente o tenga mucho esa estructura es precisamente porque el padre no se ha podido hacer cargo de sí mismo emocionalmente. O sea, el niño se ha partido en dos y ha creado un esbozo de adulto, porque usualmente vamos a ver, yo tengo mis pacientes en dependencia, que son personas muy exitosas, mujeres exitosas, independientes económicamente, muy resueltas, pero claro que tienen dependencia emocional severa. Ahora, ¿por qué? Porque la parte emocional es la que no ha sido satisfecha. No han encontrado adultos que les hayan podido dar seguridad emocional. Física, económica, seguramente que sí, pero emocional no lo han encontrado. Entonces, no ha habido un desarrollo maduro. Entonces, como ven un adulto partido, ellos también se parten. Entonces, por eso es que buscan su otra mitad, ese que les va a completar en la adultez. Wow, qué línea tan delgadita que tenés. Es completamente, estás además en la cuerda floja, ¿no? Haciendo el equilibrio un poquito aquí, un poquito acá, creo que Sí, pues tenemos que pensar y evaluar bien. Ser padres es un trabajo bien Sí, importante y de sí. una responsabilidad increíble. Totalmente. Así que Sí. Bueno, Pero tratemos de igual hay hacerlo que con ser amor. conscientes si estamos pasando por algo, ya aquí ahorita siendo adultas, pensantes, si ves de que tenés una dependencia emocional y no podés manejarlo, creo que ya les buscar un experto y aquí tenemos a Andrea que te puede ayudar, ¿no? Y es muy importante conocernos otra vez siempre y que podemos lograr todo por nosotros también. Y se puede sobrellevar el tema, ¿no? O sea que lo más eso es lo importante. Ha sido súper lindo el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí vamos a dejar los datos también de Andrea Gumiel para que puedan contactarla y hacerle las consultas que ustedes quieran. Mil gracias, Andrea, de verdad. a ustedes, Nadine, por la invitación. Feliz de haber compartido con ustedes. Gracias. Bueno, no se olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube. No les cuesta nada suscribirse. Activar Ya esa estamos ahí. campanita. Activen esa campanita, por favor. Sí, síganos en TikTok también. en Facebook, en Spotify, en Instagram, estamos en todo lado. En todas las redes. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Soy André. Es Andrea. Soy Andrés. Soy Eli. Soy Pau. Soy Katy. De sol a sol sin pausa ni medida, 4 mujeres viviendo su vida, porque así somos. En cada relato revelan su juego, con risas y secretos, historias que el mundo irá conociendo, porque así somos. Oh.